Gloria a Dios, les saludo una vez más de aquí de mi programación Probada por el Fuego y seguimos con nuestro programa hablando de la verdad de una hija de Dios en mi libro Probada por el Fuego. Y he estado hablando sobre mi liberación y también he estado hablando sobre la guerra espiritual. Y estaba diciendo que muchas personas o se van a los extremos de lo que es la guerra espiritual o no creen en nada sobre la guerra espiritual. Quiero leer algo sobre eso. Dice acá, hay dos errores básicos cuando se habla de guerra espiritual. Hacer un énfasis excesivo o subestimarla. Creer demasiado. Hay aquellas personas que todo le llaman demonio, todo. Es más, le pusieron nombre a cada cosa, el demonio de amargura, demonio de resentimiento, demonio de esto, miles y miles de nombres. Pero realmente se van a una énfasis se van a un extremo. Recuerdo que cuando viajé a la ciudad de Argentina, al país de Argentina, había en un pueblito pequeño en Quilmes, había una pastora, la cual me decía a mí, y me dijo realmente a mí, que ella nunca se podía soltar el cabello porque si se soltaba el cabello, los demonios le jalaban el pelo. Hay cosas excesivas, ¿no? También me decía que ella se transportaba de una forma sobrenatural, astral, literalmente, al hogar de los líderes de su congregación para ver cómo ellos tenían relaciones sexuales. Algo que yo dije, wow, que hay muchísima ignorancia. Ignorancia no es que una persona sea tonta o estúpida, lo he dicho muchísimas veces. Ignorancia es ignorar algún tema. Entonces nos han pintado un montón de formatos y de fórmulas de cómo hacer guerra espiritual, pero nunca realmente nos hemos enfocado en lo que la Biblia dice y cómo lo dice la Biblia. Entonces aquí dice, todo el mundo ve todo como que si todos son los demonios y que los demonios tienen que ser expulsados en todo el tiempo. Otros ignoran completamente la realidad espiritual y el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestra batalla son contra poderes espirituales. La clave para el éxito de la guerra espiritual, como les he dicho antes, ¿verdad?, es encontrar un balance bíblico. Algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente y algunas veces sanó a la gente sin mencionar a los demonios. El apóstol Pablo enseñó a los cristianos a librar batallas contra el pecado en ellos mismos, y vemos en el libro de Romanos 6 y vemos para librar las batallas en nosotros mismos del pecado, y también vemos Efesios 6 que nos habla verdaderamente de poner la armadura para estar firmes en el día malo, y nos habla de un ámbito espiritual, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales. Entonces nos vamos a un extremo creyendo que todo es demonios, nos vamos a un extremo de que cada rato estamos reprendiendo. Yo no sé si a ti te ha pasado que has visto esas personas que reprenden y reprenden en todo momento. Ven una mosca volando, la están reprendiendo, ven algo que se mueve, lo están reprendiendo, y realmente no necesitamos vivir así. Esto es vivir vidas extremas, religiosas y fanáticas que nos llevarán a agonías tremendas, nos llevarán a lugares realmente a nosotros mismos de oscuridad, porque vamos a vivir vidas amargadas. He conocido pastoras y pastores que sí, Dios los usa en guerra espiritual y todo eso, pero se han ido tanto a los extremos que viven en una amargura terrible, le llaman demonio a todas las cosas. Uno no puede ni siquiera ver televisión porque le dicen, bueno, la caja del demonio, no puede ir a la playa porque dice, los demonios están ahí. Hermanos, hay demonios, sí, hay un mundo espiritual, sí, pero nosotros también tenemos que aprender que nosotros tenemos que tener un dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestra vida. Nos vamos a los extremos de que cada consejería que hacemos con una persona es echarle fuera demonios sin antes hablar
qué problemas biológicos tiene la persona. He conocido personas con depresiones crónicas, que no son depresiones espirituales, y le han dicho a los pastores, los líderes de liberación, le han dicho que son demonios, que tiene que sacarse ese demonio. Es más, le han hecho cuanta liberación usted se puede imaginar, y la persona sigue igual. Usted no piensa un poquito que si una persona sigue igual, aún después que acepta a Cristo, aún después que se le hace la liberación, puede ser un desbalance químico que tenga esta persona, puede estar pasando esta persona por algo que usted no entiende. Es por esto que no cualquiera se puede meter a la guerra espiritual. En la guerra espiritual, un soldado, vamos a hablar de un soldado de Irak. Cuando un soldado va a la guerra, un soldado lo preparan emocionalmente primero, físicamente después, y lo preparan para saber hacia dónde va su mente, hacia dónde se dirige la guerra, ¿verdad? O si no, estaría tirando pistolazos, por decir, y balas por toda parte, y no tendría el blanco. ¿Cuál es nuestro blanco? Conocer nuestro enemigo. Pero para conocer nuestro enemigo tenemos que saber cómo funciona y cuáles son sus estrategias. No todo es demonio, hermano, te lo digo yo, que muchas veces lo que hice al principio del ministerio, lo hice porque veía a otros hacerlo. Gritaba porque veía a otros gritando. Yo me acuerdo una vez, que esto es terrible, pero tengo que, para su enseñanza, yo me emocionaba tanto al principio, que yo me acuerdo una vez orando por una señora, y vengo y oro por ella con todas las fuerzas. Hermanos, yo le puse la mano aquí en la frente, pero la puse tan fuertemente que esa señora casi se golpea la cabeza, y si se hubiera golpeado la cabeza le hubiera pasado algo. Y yo sé lo que tú me vas a decir: oh, el Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo no va a permitir que pase nada. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros estamos haciendo guerra espiritual, pasa algo dentro de nosotros, que nuestras emociones también se mezclan, porque estamos usando nuestro cuerpo físico, estamos usando nuestras emociones que están dentro de nosotros. El Espíritu Santo hace cosas maravillosas, sí. Otro caso que le puedo decir es: un día el Señor me manda a ir a una iglesia, me siento en la parte de atrás, a una congregación, perdón. Y cuando voy a esta congregación, me acuerdo de que yo estaba sentada en la parte de atrás y había una señora al frente. Empiezan a poner la música. Usted no se ha dado cuenta de esos lugares que ponen la música bien rápido, a todo volumen, y empieza a darle a tambor, al tambor, al tambor, y de repente tú ves una mujer por allá saltando, otra por allá gritando, otra tirada por el piso revolcándose, y le llamamos a esto que es el poder de Dios. Muchos le llaman el poder de Dios, pero esa misma mujer que tú viste saltando, gritando, hablando en lenguas por allá, es una persona que es chismosa, que es maltratadora, que habla mal, que dice groserías. O sea, hello, ¿a dónde está el poder del Espíritu Santo allí? Bueno, entonces pasó que yo llegué y estaba ese mover de los tambores y estaba todo esto, pero había una señora sentada al frente. La señora, cuando estaba sentada al frente, ella estaba así como inclinada y empezó a toser. En el momento que ella empieza a toser, vienen como 4 personas desde por allá lejos y vienen a hablarle en lenguas, a gritarle, a echarle fuera a los demonios. ¡Demonios, sal de ella, demonios! Pero gritaban a toda voz. Y entonces yo decía: ay, Dios mío, ayúdalos, porque cuando uno ya sabe, uno como que mira y dice: wow, ayúdalos, por favor, Jesús. Pasa que esa misma señora, viene el Señor y me dice a mí en mi corazón, me dice: ve allá y abrázala. Entonces yo me moví así como para no hacer sentir mal a los líderes, los que estaban haciendo esto, porque yo tampoco soy esa clase de persona, quítense que yo sé lo que estoy haciendo. No, yo tengo mucho respeto donde voy y me someto a las autoridades donde yo voy, aunque yo sepa muchas cosas, porque no se puede tampoco ser prepotente y creerse que uno se lo sabe todo. Me fui despacito y le di un abrazo a esa señora. Esa señora empezó a vomitar y vomitaba una flema blanca,
y lloraba. Y con el amor de Jesús la abracé y todo. Y esa señora fue liberada. No fue liberada por mí, hermanos, fue liberada por Jesús. Pero Jesús tenía una estrategia diferente que los gritos, que sacudir, que tirar a las personas, porque verdaderamente eso no es bíblico y eso no viene de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña en los evangelios que Jesús venía y Él hacía la liberación y Él no tenía que hacer un montón de show. ¿Por qué hacemos show nosotros los cristianos? Porque es lo que se nos han enseñado, porque es lo que se nos han dicho, porque los cristianos legalistas van corriendo de lugar en lugar, se empiezan a hacer así con la cabeza, empiezan a moverse así y llaman eso que es el Espíritu Santo porque lo han aprendido. Y después les voy a decir porque yo lo hice también y la enseñanza que Dios me dio en cuanto a eso. Creo en la unción del Espíritu Santo, creo que uno puede sentir cosas, claro que sí, creo que uno puede prenderse en fuego por dentro y sentir algo maravilloso, claro que sí, pero hay un momento para todo. ¿No te has dado cuenta que en el momento que supuestamente el demonio se empieza a manifestar es donde está la adoración y le están robando la adoración a Dios para enfocarse en lo que está sucediendo? Yo aprendí eso. Y cuando antes me tomaba 4 horas, 5 horas para hacer la liberación de una persona, cuando yo aprendí verdaderamente el mover de Dios y yo le decía a la gente que trabajaba conmigo y decía, el diablo aquí no le va a robar la gloria a Dios, vamos a adorar y vamos a adorar. Hay momentos para todo, hay momentos de hablar con personas. ¿Sabe cuando yo aprendí que la gente realmente no estaba siendo liberada? Cuando hacía muchos de esos shows. No estoy diciendo todo el tiempo para que no me malinterpretan, Dios puede hacerlo como Él quiera, pero la mayoría de veces las personas que venían a mí, venían 1, 2, 3, 4, 5 veces, se iban a otra congregación, y en todas las congregaciones hacían el mismo show. Dime tú si eso es bíblico y dime tú si eso es Espíritu Santo. Entonces, cuando uno no sabe, lo primero que uno hace, empieza a gritarle, echarle fuera al demonio, hacer show y el enemigo contento porque en ese preciso momento se le robó la gloria al Señor. Es por esto que entiendo bastante de esto, porque lo llevo haciendo 13 años y he visto de todo lo que tú te puedas imaginar, que vamos a ir viendo sobre cuando empiece a hablar de cada país, lo que sucedió en cada país. Ahora acá en mi libro dice acá, así aprendí que el ámbito espiritual es real y diabólico, que no es un cuento de hadas y que tampoco es un diablo con cachos. Es más que eso, el enemigo me oprimía en mis sueños queriendo quitarme el habla y la respiración, pero yo entendía que el nombre de Jesucristo, no el nombre de ningún apóstol ni profeta, que el nombre de Jesucristo era poderoso para deshacer toda obra de maldad. Me bastaba con leer Primera de Juan 3:8, donde dice: el que practica el pecado es del diablo, ¿ok? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿ok? Cuando llevaba un buen tiempo de servicio a la iglesia, viene a mi vida una visión de ayudar a otras mujeres, ¿ok? Ya yo llevaba un tiempo en la iglesia, ya yo decía, ok, Señor, tú me estás entrenando para esto, y de ahí nace el ministerio de Ondas de Amor. Ahí nace el deseo tan grande de yo querer ayudar a otras mujeres, porque Dios me había liberado a mí, me había sanado y restaurado a mí. Lo que no pudo hacer en ese momento clases de alcoholismo, lo que no pudo hacer los psicólogos, la medicina, lo hizo Dios en el instante donde yo me convierto en mi casa, sola, sin tanta gente, ni hacer un montón de cosas, solo creyendo realmente que Jesús necesitaba morar en mi ser y que yo quería servirle el resto de mi vida. Entonces ahí empezó todo lo que es el ministerio de Ondas de Amor. Dice: orando le pedí un nombre al Señor para este ministerio. Yo no sabía cómo, pero quería hacerlo. La tarea la comienzo tomando clases de discipulado, de liderazgo, hasta poder conformar una célula o red de mujeres en mi casa. Y ahorita en el próximo capítulo les voy a decir
¿Qué pasó? Terminé discipulado, terminé liderazgo y la guerra infernal que se vino para que la pastora me diera una célula para yo poder hacer, aunque yo haya cumplido todos los requisitos. En el próximo capítulo vamos a ver lo que pasó y lo que hicieron los líderes para que yo no pudiera tener una red de mujeres y una célula. Te invito en el próximo capítulo. Dios te bendiga.